Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy presentaremos nuestro trabajo final acerca de la violencia de género en adolescentes. Los integrantes somos Claudia Mantilla, Carlos Paredes y Andrea Jordan. Esta problemática se enmarca en el objetivo número 5, el cual es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres. Ahora, en el contexto de la problemática de violencia de género en adolescentes, este objetivo es muy relevante, ya que lo que busca es prevenir y eliminar la violencia de género en todas sus formas, incluyendo la violencia que afecta específicamente a las personas jóvenes. Este objetivo lo que hace es promueve la igualdad de género desde una edad temprana y lo que busca es empoderar a las adolescentes para que vivan vidas libres de violencia y discriminación. La problemática social de violencia de género en adolescentes es un tema que ha sido objeto de preocupación tanto en el estado actual y años anteriores. A lo largo del tiempo, lo que se ha evidenciado es que esta forma de violencia persiste y afecta de manera significativa a los adolescentes tanto en su bienestar emocional como en su desarrollo integral. En el estado actual, la violencia de género en adolescentes sigue siendo una realidad muy alarmante. Existen diversos tipos de violencia que pueden manifestarse en relaciones de pareja o en el entorno escolar, como la violencia física, sexual, psicológica y el control coercitivo. Estos actos violentos pueden tener consecuencias muy negativas, tanto a corto como a largo plazo. Y esto lo que va a hacer es que va a afectar la autoestima del adolescente, su salud mental, relaciones sociales y rendimiento académico. Además, la violencia de género en adolescentes también está influenciada por los avances tecnológicos y el uso de redes sociales. El ciberacoso, el sexting no consensuado y el control a través de dispositivos electrónicos son conductas que cada vez son más frecuentes y lo que van a hacer es que van a ampliar esta forma de violencia y van a perpetuar el problema en el entorno digital. En años anteriores, si bien esta problemática también era una realidad, es importante destacar que han habido algunos avances significativos en la visibilización, en el reconocimiento de esta problemática. Se han implementado justamente algunas políticas públicas, se han fortalecido algunos mecanismos de protección, se han creado espacios de sensibilización y educación para prevenir y abordar la violencia de género en esta etapa tan temprana de la vida. Pero sin embargo, a pesar de eso, aún queda muchísimo por hacer. Es necesario seguir promoviendo la educación en igualdad de género, fomentar la comunicación asertiva, generar espacios seguros y de confianza. ¿Para qué? Para que los adolescentes puedan expresar sus vivencias y promover así también una cultura de respeto y no violencia. Además, es fundamental brindar apoyo psicológico y emocional a las víctimas y promover la participación activa de la sociedad, ¿no? Justamente ¿para qué? Para la erradicación de la violencia de género en los adolescentes. La observación externa, representada por las estadísticas de violencia, programas de prevención e intervención, apoyo para víctimas, educación sexual y afectiva, campañas de sensibilización y concienciación, el rol de la familia, el impacto de la violencia y factores de riesgo, se relaciona estrechamente con la observación interna, donde se destacan la desigualdad de género, estereotipos de género, violencia física, violencia verbal, acoso sexual, educación en igualdad de género, prevención de la violencia, autoestima y autoimagen. Estos elementos se entrelazan para revelar la complejidad y profundidad del tema de la problemática de violencia de género en adolescentes. Las estadísticas y programas brindan una visión objetiva de la magnitud del problema y las posibilidades de intervenciones, mientras que los aspectos internos resaltan las causas y consecuencias a nivel individual y social. Ambas perspectivas son fundamentales para abordar esta problemática de manera integral y promover un cambio positivo en la sociedad. Algunos datos y estadísticas acerca de esta problemática son, por ejemplo, acerca de la prevalencia de la violencia de género en adolescentes.
Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 3 adolescentes a nivel mundial ha experimentado violencia física, sexual o emocional en su relación de pareja. Diferencias de género. Las estadísticas muestran que las mujeres son más propensas a experimentar violencia de género que los hombres adolescentes. Esto se debe a las desigualdades de género arraigadas en la sociedad que perpetúan la violencia contra las mujeres. Impacto en la salud mental. Justamente esta violencia está estrechamente relacionada con problemas de salud mental. Hay muchos estudios que indican que las adolescentes que han experimentado violencia de género tienen mayor riesgo a sufrir depresión, ansiedad, trastornos de alimentación y pensamientos suicidas. Ciberacoso. Con el aumento del uso de las redes sociales y la tecnología, el ciberacoso se ha convertido en una forma de violencia de género en adolescentes muy repetido, muy arraigado, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 15% de adolescentes han sido víctimas de ciberacoso en algún momento de sus vidas. Bajo reporte y falta de denuncias. Hay muchos casos de violencia de género que no son reportados ni denunciados porque las adolescentes pueden tener miedo, sentir vergüenza o desconocer los recursos disponibles, ¿no?, para buscar ayuda. El impacto en el rendimiento académico. La violencia de género en adolescentes tiene un impacto significativo. Justamente en el área académica, las víctimas de violencia pueden tener dificultades para concentrarse en sus estudios, lo que puede llevar a un bajo rendimiento y a la interrupción de su educación muchas veces, ¿no?, lo que viene a ser el abandono escolar. Hablemos también acerca del ciclo de la violencia. Existe un ciclo de violencia que puede repetirse en relaciones de pareja de los adolescentes. Si no se aborda justamente adecuadamente, ¿no?, acerca de este tema, la violencia puede persistir en futuras relaciones y puede afectar negativamente su vida adulta. Paradigmas, estereotipos y prejuicios sobre la violencia de género en adolescentes. Paradigmas. La creencia de que la violencia de género solo ocurre en parejas adultas y no en relaciones de adolescentes. La idea de que la violencia de género es un problema individual y no estructural, lo cual puede dificultar el reconocimiento de los factores sociales y culturales que contribuyen a su existencia. La percepción de que la violencia de género es un fenómeno que solo afecta a mujeres y no a los hombres. Estereotipos. La idea de que los hombres son naturalmente agresivos y dominantes mientras que las mujeres son pasivas y sumisas. La creencia de que las mujeres son emocionales y propensas a provocar situaciones violentas en una relación. El estereotipo de que los hombres víctimas de la violencia de género son débiles o menos masculinos. Prejuicios. El prejuicio de que las mujeres que experimentan violencia de género son responsables de su propia situación y que podrían evitarla si actuaran de manera diferente. La idea de que los hombres que son víctimas de violencia de género son débiles o merecen ser objeto de burla. El prejuicio de que las denuncias de violencia de género por parte de adolescentes son exageradas o falsas. Es importante destacar que estos paradigmas, estereotipos y prejuicios son perjudiciales, ya que perpetúan la violencia de género y dificultan la identificación y el abordaje de este problema. Para combatirlos, es fundamental fomentar la educación en igualdad de género, promover el respeto mutuo y crear conciencia sobre los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su género. Existen diversas comunidades y grupos que trabajan activamente en la problemática de la violencia de género en adolescentes. Algunos de ellos son ONGs, por ejemplo, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Perú. También tenemos el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, que está en México, y el Centro de Atención de Violencia Doméstica en Argentina. Existen redes y coaliciones de organizaciones que se han formado para abordar la violencia de género en adolescentes a nivel regional o nacional. Las universidades y centros de investigación desempeñan un papel importante en la generación de conocimiento y la implementación de proyectos relacionados contra la violencia de género en adolescentes. También hay numerosos grupos de jóvenes y activistas que se dedican a abordar la violencia de género en adolescentes desde una perspectiva de empoderamiento y cambio social. Los gobiernos también desempeñan un papel importante en la respuesta a la violencia de género en adolescentes.
Estas agencias pueden incluir ministerios de igualdad de género, institutos de la mujer, ministerios de educación y otros organismos relevantes. Aquí tenemos 5 comunidades y grupos que trabajan actualmente en este problema social. Como primer comunidad o grupo tenemos al DEMUS, el cual es el estudio para la defensa de los derechos de la mujer. Es una organización feminista la cual trabaja en la promoción de los derechos de la mujer y la prevención de violencia de género en el Perú. Luego, como segundo centro, tenemos a Flora Tristán, el cual es el Centro de la Mujer Peruana. Esta organización tiene como objetivo la defensa de los derechos de las mujeres y la promoción de la igualdad de género. Como tercer movimiento tenemos al Movimiento Manuel Ramos. Es una organización que trabaja en la promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género, la cual ofrece servicios de atención y asesoría legal. Como cuarto programa tenemos al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, la cual es PNCVFS, el cual es un programa del Ministerio de la Mujer y la Población Vulnerables que tiene como objetivo prevenir y atender la violencia familiar y sexual, incluyendo también la violencia de género en adolescentes. Y por último tenemos el movimiento Ni Una Menos, el cual es un movimiento social que lucha contra la violencia de género en todas sus formas, incluyendo la violencia contra los adolescentes, y estas organizan muchas marchas, movilizaciones y eventos para visibilizar y denunciar la violencia de género, promoviendo cambios sociales y políticos para su erradicación. Rompiendo el silencio, la lucha contra la violencia de género en adolescentes. En la infografía menciono cómo se manifiesta la violencia de género. La violencia de género en adolescentes se puede manifestar de diversas formas, ¿no? Como la violencia física, emocional, sexual y económica. Otra pregunta que hago es, ¿dónde ocurren estas formas de violencia? Estas formas de violencia pueden ocurrir en relaciones de pareja, en entornos familiares, en el ámbito escolar y en la comunidad en general, ¿no? Menciona también acerca de estadísticas sobre la violencia de género en adolescentes. 5.000 casos de desapariciones de niñas y adolescentes y mujeres adultas, 147 feminicidios durante solamente el inicio del año 2021, 19% en el aumento de denuncias de desapariciones y feminicidios en 2022. 60% de las mujeres en Lima han experimentado algún tipo de violencia de género. Ahora, algunos factores que contribuyen a la violencia de género en adolescentes son la desigualdad de género, la persistencia de estos estereotipos de género y desigualdades en relaciones entre hombres y mujeres, lo que puede hacer es generar situaciones de poder desequilibrando y contribuye justamente a esta violencia de género en las relaciones de pareja y en otros contextos. La exposición a la violencia, ¿no? Los adolescentes que han sido testigos de violencia en los hogares o han experimentado violencia en su entorno pueden ser más propensos a reproducir estos comportamientos que ellos han observado en algún momento de su vida. Influencia de los medios de comunicación, ¿no? Las representaciones violentas que siempre vemos, los estereotipos de género en los medios de comunicación que nos bombardean día a día justamente con estas actitudes y comportamientos que los adolescentes van normalizando, ¿no? La violencia y perpetuando roles de género totalmente restrictivos. Falta de educación y conciencia sobre la violencia de género y las relaciones saludables, ¿no? Que esto puede hacer que los adolescentes tengan dificultades para identificar comportamientos abusivos y buscar ayuda, ¿no? Ahora, algunos recursos para buscar ayuda tenemos a la línea 100, que es una línea telefónica de ayuda que ofrece asistencia y orientación a las mujeres víctimas de violencia en todo el país, incluyendo en Lima. Centro de Emergencia Mujer, que es una red de centros que brindan servicios gratuitos y confidenciales a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Incluye asesoramiento legal, atención médica, psicológica y asistencia social. También tenemos a la Defensoría del Pueblo, que es una institución pública que lo que hace es que protege los derechos humanos y tiene una oficina especializada en la promoción de la igualdad de género y prevención de violencia contra la mujer. Algunas referencias del Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, el Instituto Nacional de Estadística
e Informática y en la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales y Violencia de Género en el Perú. El 60% de las mujeres en Lima han experimentado algún tipo de violencia de género. El 31% de las mujeres han sufrido violencia física. El 58% de las mujeres han sufrido violencia psicológica o verbal. El 11% de las mujeres han sufrido violencia sexual. La violencia de género en adolescentes puede manifestarse en diversas formas, como la violencia física, emocional, sexual y económica. Lo que tenemos aquí es la desigualdad de género, la cual es la persistencia de estereotipos de género y desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres, ocasionando el desequilibrio y contribuir a la violencia de género en las relaciones de pareja y otros contextos. También tenemos lo que es la exposición a la violencia. Esto ocasiona que los adolescentes que han sido testigos de violencia en sus hogares sean propensos a reproducir esos mismos comportamientos en sus propias relaciones. También tenemos la influencia de los medios de comunicación, la cual es la presentación de relaciones violentas y estereotipos de género en los medios de comunicación, los cuales pueden influir en las actitudes y comportamientos de los adolescentes. Y por último tenemos lo que es la falta de educación y conciencia, la cual esta hace que los adolescentes tengan la dificultad de identificar el comportamiento abusivo y buscar ayuda. Hablaré acerca del mapa de actores. Como actor central tenemos a la adolescente víctima de violencia. Como actores directos tenemos a los amigos cercanos, a los padres del adolescente, a las parejas, compañeros de clase. Como actores indirectos tenemos a los psicólogos, directores de colegio, profesores del colegio, la Policía Nacional, el CEM, Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tenemos también a los medios de comunicación, al Estado peruano, Organización de las Naciones Unidas y el Fondo del Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Las flechas que observamos aquí son la relación que tienen justamente todos estos actores con el actor central. Nuestro arquetipo es Ana María Palacios Estrada, de 17 años y estudiante de animación digital. Vive en el departamento de su padrastro junto con su mamá, sí, en La Victoria. Le gusta andar en realidad fuera de casa en su tiempo libre porque no disfruta mucho de la compañía de su padrastro. En relación con el problema, ¿qué le duele y qué le molesta? Le molesta el trato que tiene con su padrastro y le duele que su mamá no le dé importancia. Se frustra al saber que todos los días debe volver a casa. Odia su suerte. ¿Qué necesita y qué espera? Ella necesita terminar su carrera y espera con ansias cumplir la mayoría de edad para conseguir un trabajo e irse de casa. Mapa de empatía. ¿Qué piensa y siente? Piensa que está mal todo lo que ha vivido. No encuentra lógica en el comportamiento del ser humano para actuar de forma violenta. Siente mucho estrés ante estas situaciones. ¿Qué ve? Ve la violencia de género en todas partes, desde su casa hasta en las redes sociales. ¿Qué oye? A sus amigas que han vivido algo similar. Escuchan las noticias como reportan a diario. A sus vecinos decir que hace poco mataron a una mujer. ¿Qué dice y hace? Intenta hablar de sus emociones con sus amigos. Evita conflictos en casa, guardando silencio. Trata de aprender defensa personal. Busca mejorar su situación. ¿Qué le duele? Querer ayudar y no poder hacer nada. Recordar el pasado, lo que vivió. Vivir en una sociedad tan machista. ¿A qué aspira? A ser una profesional y salir adelante. Busca luchar contra la violencia de género en su comunidad y desea motivar a más mujeres a que no quedarse calladas. Ahora hablaremos acerca de nuestra encuesta. Nuestra primera pregunta fue: ¿estás familiarizado con el término violencia de género? La gran mayoría de los encuestados, 93.3%, respondió que está familiarizado con el término violencia de género, lo que indica un nivel general de conocimiento sobre el tema. Nuestra segunda pregunta fue: ¿crees que la violencia de género es un problema grave en la sociedad actual? Todos los encuestados consideran que la violencia de género es un problema grave en la sociedad actual. Esto muestra una conciencia generalizada sobre el tema. Nuestra tercera pregunta fue: ¿crees que la violencia de género afecta más a mujeres que a hombres? La mayoría de los encuestados, 80%, creen que la violencia de género afecta más a las mujeres, sin embargo un porcentaje significativo, 23.3%, opina que afecta tanto a hombres como a mujeres por igual. Nuestra cuarta pregunta fue:
¿Crees que la violencia de género en adolescentes es un problema en nuestra sociedad? La mayoría de los encuestados, 83.3%, consideran que la violencia de género en adolescentes es un problema en nuestra sociedad. En la pregunta 5 tenemos, ¿crees que la violencia siempre tiene un motivo? Existe una variedad de respuestas en cuanto a si la violencia de género siempre tiene un motivo. La mayoría de encuestados, el 43.3%, no están convencidos de que siempre existe un motivo para la violencia. ¿Crees que la violencia de género en adolescentes es un tema que debería ser discutido en la escuela? Todos los encuestados están de acuerdo en que la violencia de género en adolescentes es un tema que debería ser discutido en la escuela, resaltando justamente la importancia de la educación y prevención desde temprana edad. En la pregunta 7 tenemos, ¿crees que la sociedad tiene un papel importante en la prevención de la violencia de género en adolescentes? La mayoría de encuestados, el 96.7%, considera que la sociedad cumple un papel importante en la prevención de la violencia de género en adolescentes. Destaca la responsabilidad colectiva que tiene esta problemática. La pregunta 8. ¿Crees que las redes sociales y los medios de comunicación tienen un papel de prevención de la violencia de género en adolescentes? La mayoría de los encuestados, el 83.3%, creen que las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel importante en la prevención de la violencia de género en adolescentes. Sin embargo, algunos encuestados tienen dudas en su efectividad. En la pregunta 9 tenemos, ¿crees que las autoridades deberían tomar medidas más estrictas para prevenir y sancionar la violencia de género en adolescentes? Todos los encuestados están de acuerdo en que las autoridades deberían tomar medidas más estrictas para prevenir y sancionar la violencia de género. En la pregunta 10 tenemos, ¿cuáles son los lugares donde se debe acudir en caso de sufrir violencia de género? El 3.3% dicen de que deben ir al hospital. El 16.7% a la comisaría de familia. El 30% dicen de que deberían llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y el 70% menciona de que cualquiera de estas estaría bien acudir, ya sea al hospital, a la comisaría de familia o a la línea 100. En conclusión, los resultados en general reflejan una conciencia y preocupación sobre la violencia de género en adolescentes. Se observa que los encuestados reconocen la gravedad del problema, la necesidad de su discusión en la sociedad y sobre todo en las escuelas. También reconoce la importancia de la participación de la sociedad y de las autoridades en su prevención y sanción. Se observan diferentes perspectivas en aspectos como el género más afectado y los motivos detrás de la violencia. Bueno, aquí les dejamos el link de la entrevista que tuvimos con la psicóloga Wendy Guzmán. Nuestro insight, construcción social de género. ¿Qué significa lo siguiente? La violencia de género en adolescentes se basa en gran medida en las normas y roles de género socialmente construidos. La socialización y las expectativas de comportamiento de género pueden influir en las normas en las que los adolescentes perciben y actúan en las relaciones. Es importante cuestionar y desafiar los estereotipos de género que perpetúan la desigualdad y la violencia. Para la conceptualización nosotros hemos utilizado la técnica del embudo. Esta es una metodología utilizada en el proceso de conceptualización de ideas. Se basa en comenzar con un enfoque amplio y generalizado para luego ir estrechando el tema y profundizándolo en aspectos específicos. Justamente esta técnica se utiliza comúnmente en la etapa inicial de la investigación o exploración de un tema y ayuda a organizar y estructurar el pensamiento. En la etapa inicial se comienza con un enfoque amplio y generalizado sobre un tema en cuestión y se busca identificar y recopilar ideas, conceptos o palabras claves relacionadas con el tema en su sentido mucho más amplio. En este punto se permite la libre generación de ideas sin restricciones. Focalización. A medida que se avanza el proceso se comienza a estrechar el enfoque y a delimitar el tema de estudio, ¿no? Se seleccionan algunas ideas o conceptos clave que son relevantes y se descartan aquellos que no se ajustan al objetivo o al alcance de la investigación. Especificación.
En esta etapa se profundiza aún más en los aspectos específicos del tema. Se buscan subtemas, categorías o elementos que sean relevantes y que permitan un estudio más detallado y preciso. Se puede utilizar la técnica de agrupación o categorización ¿para qué? Para organizar las ideas de una manera mucho más estructurada. Definición. Esta ya es la última etapa. Se llega justamente a una definición clara y precisa del tema en cuestión. Se resume el concepto central y se establecen los límites y el alcance de la investigación. En esta etapa se logra una comprensión mucho más profunda y específica del tema, lo cual nos permite orientar la investigación o el desarrollo del proyecto de manera más precisa. Esta técnica es muy útil para explorar el tema desde diferentes perspectivas, generar nuevas ideas y enfocarse en aspectos relevantes. En nuestro caso, nosotros hemos empezado con la observación externa, luego con la observación interna, la investigación, la infografía, las fichas Toulouse Thinking, la encuesta y la entrevista. Observación externa, estadísticas de violencia, programas de prevención e intervención, apoyo para víctimas, educación sexual y afectiva, campañas de sensibilización y concienciación, rol de la familia, impacto de la violencia, factores de riesgo y entorno escolar. Y en observación interna tenemos desigualdad de género, estereotipos de género, violencia física, violencia verbal, acoso sexual, educación en igualdad de género, prevención de violencia, autoestima y autoimagen. En investigación tenemos ciclo de la violencia, agresión verbal, control y dominio, relaciones de poder, desigualdad, educación en igualdad de género, prevención y sensibilización, derechos de las mujeres y adolescentes, normas sociales y estereotipos de género, impacto en la salud mental y emocional, violencia en el noviazgo adolescente, roles de género y expectativas sociales. En infografía tenemos violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, acoso sexual, relaciones tóxicas, control y dominio, desigualdad de género. En las fichas Toulouse Thinking encontramos víctimas, agresores, familia, educación, ¿sí? En la encuesta tenemos conocimiento, percepción, diferencias de género, prevención y sensibilización, motivos de la violencia. En la entrevista tenemos factores de riesgo, ciclo de la violencia, autoestima y empoderamiento, comunicación asertiva, rol de los adultos, educación sexual y consentimiento, apoyo psicológico, prevención y sensibilización. Nuestro concepto final sería educación, sensibilización. Elegimos este concepto porque la población peruana no está sensibilizada con la violencia de género en adolescentes y buscamos empatizar con la sociedad para que este tema se pueda tratar en conjunto. Nuestro personaje es Sofía. Ella es una chica inteligente y dedicada a sus estudios. Siempre lleva consigo un cuaderno y un lápiz, listos para anotar sus pensamientos e ideas. Le gusta leer libros de fantasía y de ciencia ficción. Se siente atraída por las historias que transportan su imaginación a mundos lejanos y desconocidos. En cuanto a su estilo personal, ella prefiere la comodidad y la sencillez. Cualidades y habilidades. Ella presenta resiliencia. Sofía ha demostrado una gran capacidad para enfrentar y superar los efectos de la violencia silenciosa de género. Autodescubrimiento. A través de su experiencia traumática, Sofía ha desarrollado un profundo conocimiento de sí misma. Defensora. Sofía se ha convertido en una defensora apasionada en la lucha contra la violencia silenciosa de género. Empoderamiento. Sofía ha encontrado su poder interior y ha aprendido a defenderse a sí misma. Comunicación efectiva. Sofía ha aprendido a expresar sus sentimientos y pensamientos de una manera clara y asertiva. Empatía. Ella tiene una gran capacidad para comprender y conectar emocionalmente con otras personas que han sufrido violencia. Un día, en un acto de valentía, Sofía decidió compartir su historia con su amiga. En medio de lágrimas y confesiones, se dio cuenta de que estaba atrapada en una relación tóxica y que merecía algo mejor. Juntas buscaron ayuda y apoyo de organizaciones y profesionales especializados en violencia de género. Sofía comenzó a comprender que merecía una relación basada en el respeto, la igualdad y el amor saludable. Este relato de Sofía nos enseña que la violencia de género en adolescentes no siempre es evidente a simple vista, puede ocultarse bajo una apariencia de romanticismo o protección excesiva.
Es fundamental estar atentos y sensibilizados ante situaciones para brindar el apoyo necesario y romper el ciclo de violencia. ¿Tienes que ocultar que no me puedes dar la contraseña? Yo no tengo nada que ocultar. Claro que sí. Me estás ocultando algo porque si no, no te importaría que te mire el teléfono. ¿Pero te has oído hablar del derecho a la intimidad? ¿Con qué amigos te lo sabías? Dímelo. Javi, tío, te estás pasando. O sea que entonces tienes razón la gente. ¿Pero qué gente? ¿Qué dices? Si confiaras en mí y me quisieras de verdad, no te importaría darme la contraseña. Pero es que mis conversaciones son privadas. Es lo que te digo. Me estás engañando y por eso te estás poniendo histérica y nerviosa. Yo histérica. Sí, histérica. Yo no me estoy poniendo histérica. ¿Me estás poniendo granate? Yo no estoy granate. ¿Me estás engañando? Yo engañándote. Sí, engañando. Yo no te estoy engañando. 1569. El viaje de Sofía descubriendo mi valentía. Es una propuesta que busca concientizar y generar empatía sobre la problemática de la violencia de género en adolescentes a través de la historia y experiencias de Sofía, una joven que enfrenta situaciones de violencia sin ser plenamente consciente de ello. La propuesta se desarrolla en diferentes plataformas de medios, permitiendo a los usuarios sumergirse en la vida de Sofía y descubrir gradualmente los signos de violencia que la rodean. Propuestas. La propuesta se desarrolla en diferentes plataformas de medios, permitiendo a los usuarios sumergirse en la vida de Sofía y descubrir gradualmente los signos de violencia que la rodean. A continuación se presenta una descripción de cada uno de los componentes de la propuesta. Redes sociales. Sofía tiene perfiles de redes sociales donde comparte contenido relacionado con la violencia de género, como estadísticas, testimonios y mensajes de concientización. Los seguidores pueden participar en desafíos, debates y campañas en línea para difundir el mensaje y generar conversaciones sobre el tema. Aplicación móvil. Se crea una aplicación móvil interactiva en la que los usuarios pueden seguir la historia de Sofía, participar en desafíos relacionados con la prevención de la violencia de género, acceder a recursos educativos y conectarse con otros jóvenes que han pasado por situaciones similares. Webserie. Se crearía una serie de episodios en formato webserie donde se narra la vida de Sofía y las situaciones a las que se enfrenta. A medida que la trama avanza, se van revelando pistas sutiles sobre la violencia que sufre Sofía, que solo se hacen evidentes desde una perspectiva externa. Los episodios se publican semanalmente en una plataforma de streaming, generando expectativa y fomentando la participación del público. Juego interactivo. Se desarrolla un juego interactivo en el que los usuarios asumen el papel de Sofía y toman decisiones en diferentes escenarios. El objetivo es que los usuarios experimenten las consecuencias de las acciones y aprendan a identificar situaciones de violencia de género, así como tomar decisiones saludables y buscar ayuda. Podcast. Se crea un podcast en el que Sofía comparte su experiencia personal y entrevista a expertos en el tema de violencia de género en adolescentes. Los episodios abordan diferentes aspectos de la problemática, brindando información, consejos y recursos para aquellos que estén pasando por situaciones similares. Experiencia de realidad virtual. Se desarrolla una experiencia inmersiva de realidad virtual que sumerge al usuario en la vida de Sofía y le permite vivir de cerca las situaciones de violencia de género que enfrenta. A través de esas experiencias se busca generar empatía y conciencia sobre la problemática, brindando una perspectiva más cercana y realista. Chatbot de apoyo. Se desarrolla un chatbot interactivo que simula una conversación con Sofía, brindando información, consejos y apoyo emocional a los usuarios que buscan ayuda o tienen preguntas sobre la violencia de género. El chatbot puede estar disponible en diferentes plataformas como redes sociales o aplicaciones de mensajería. Exhibición artística. Se realiza una exhibición artística en la que se presentan obras de arte, fotografías y otros medios visuales que reflejan la realidad de la violencia de género en adolescentes. La exhibición se lleva a cabo en espacios culturales y galerías, invitando a la reflexión y al diálogo sobre el tema. Obra de teatro. Se desarrolla una obra de teatro en la que se aborda la historia de Sofía y su lucha contra la violencia de género. La obra se presenta en escuelas, centros comunitarios y teatros con el objetivo de generar empatía y reflexión en el público, así como promover la discusión sobre el tema.
Podríamos combinar la webserie con elementos de realidad virtual para crear una experiencia más inmersiva y emocional. Podríamos sustituir los mensajes de sensibilización por juegos educativos que abordan de manera lúdica la temática de la violencia de género en adolescentes. ¿Cómo se podrían adaptar los contenidos del proyecto para abordar las necesidades y realidades específicas de distintos grupos de adolescentes, como aquellos de diferentes culturas o con experiencias diversas? ¿Existen recursos adicionales o información complementaria que se podrían agregar al proyecto para abordar temas específicos relacionados con la violencia de género en adolescentes, como el acoso cibernético o el control emocional? Muchas gracias con todos.